Y vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de seguir estudiando su palabra. Voy a pedir a hermano Walter que ore para que Dios nos dirija. Eh, Recuerda cómo Dios habló a Salomón, lo que le ofreció al rey Salomón. Y en base a eso nos gustaría que orara, hermano Walter, y que Dios nos guíe en el estudio de hoy. Amén. Padre Santo, misericordioso, Dios del cielo, Dios todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú, Señor? Y en tu mano santa poderosa nos encomendamos siempre, cada día. En ti nos refugiamos, Señor. Te rogamos, Señor, que nos llene de entendimiento, abra nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, nuestro espíritu. Para ti, Señor, que nos llene de tu Santo Espíritu, de mucha sabiduría, Señor. Que te pedimos mucha sabiduría, Padre, para obedecerte, servirte, honrarte, glorificarte, Señor, y vivir para ti Amén. cada momento de nuestra vida, porque somos tuyos, te pertenecemos, Señor, y en Cristo Jesús, Señor, que nos has justificado y nos ama, Señor, tanto amor que nos has dado en Cristo. Amén. Y te rogamos por, ahora que estamos estudiando tu palabra, compartiéndola, eh, analizándola y de todo, Señor, meditándola. Queremos pedirte siempre tu sabiduría, Señor, que nos llene, así como Salomón eh, te pidió sabiduría y te agradó, Señor. Amén. Así que nosotros también queremos pedirte esa sabiduría, Señor, que necesitamos para obedecerte, Señor, vivir para ti cada día, porque sin ti no somos nada, Señor. Te rogamos tu dirección, tu protección y la obediencia, Señor, porque por sí solo no podemos. Y, y aparte de la sabiduría que le diste a Salomón, que fue tanto el agrado, Señor, tuyo, que le diste más Amén. bendiciones y, y años de vida y, y muchas bendiciones más, Señor. Amén. Pues de igual forma te pedimos nosotros sabiduría, Señor, para ti, para honrarte y glorificarte, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, guíanos con tu Santo Espíritu, Señor, en esta noche y bendícenos grandemente en tu palabra. Háblanos, Señor, a través de tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Proverbios 10, 11 y 12 Ujú. la semana. Y los que quieren compartir el título que le pusieron al capítulo 10 pueden hacerlo en este momento. A mí me costó ponerle títulos a esos tres capítulos porque Sí. o sea, parece que tienen lo mismo. Ajá. El 10 le puse el justo y el impío. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir el título? Yo, Sí. bueno, voy a dar primero el de Lisbeth, Ok. que no se puede conectar, entonces me dijo que ella le puso al 10 los frutos del justo y el impío. Muy bien. Y yo le puse consecuencias para el que actúa mal o bien. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, Ajá, yo sí. le puse beneficios de la sabiduría para el justo y calamidades para el impío. Muy bueno. Sí. Ujú. ¿Y quién Yo más? le puse Sí, Mari. diferencias, diferencias entre el justo y el impío. Muy bien. Está muy bien, sí. ¿Quién más quiere compartir el título que hayan puesto? Ahí está la oportunidad para que desee, por favor. Yo le puse los resultados del justo y del impío. ¿Y Beth? Gracias, buenas noches. Bueno, es que como habla eh, varios temas, ¿verdad? Estos capítulos hablan varios temas en un solo capítulo, es un poco difícil, pero bueno, me basé en que habla mucho de la boca del justo, de las palabras del justo, los pensamientos del justo, y entonces le puse los labios prudentes del justo. Muy bien. Sí. Qué bueno. Cuesta en estos tres capítulos
casi se podría poner el mismo título en los tres capítulos, ¿verdad? Ujú. Sí, Y porque habla de dos personas. ¿Quiénes son? Y el el justo y el impío. Es correcto. Este, eh, ¿alguien más quiere dar un título que haya puesto al capítulo 10? Yo, Ajá, hermano Luis. el contraste entre el justo y el necio. Muy ¿Qué bueno. no? El 10. Sí, el 10. Ajá. Sí, sí. Ah, perfecto. Está muy bien. Mm, Hoy hice algo diferente. Bueno, el capítulo 10. Entonces le puse, traté las características de el justo y del impío. Entonces, con el justo van también los sabios y con el impío van los necios. Yo, disculpe Sí, que hermano. me salí y no pudimos dar el tema. Díganos, hermano, por favor. Nosotros pusimos jefe, Sí, bendiciones del justo y consecuencias del impío. muy bueno. Está muy bien, sí. Ok, aquí tengo. Vamos a ver. Un momentito. A ver. Ahí tengo justo, un sabio, ¿verdad? Entonces ahí va un poquito mezclado. Y lo primero que vemos, ¿qué da el sabio al padre, según el versículo 1? Alegría. Alegría, exactamente. Por eso ahí le puse alegra. Y el necio, ¿qué da al padre? Tristeza. Tristeza. Por eso puse aquí de este lado impío y necio juntos y puse entristece. Versículo 1. Vea solo ese versículo. Vea los resultados de una persona justa y sabia y los resultados de una persona impía y necia o necia. Como vemos que ya con solo esto uno ve quién es bendición y quién trae tristeza, ¿verdad? Este, ¿Qué va a pasar con los tesoros que se adquieren mal? Según el versículo 2. No se No aprovecha. sirve. Exactamente. ¿Y la justicia de qué libra? de la muerte. Cuando hablamos de la justicia, eh, ¿cómo una persona puede llegar a tener justicia? Por medio de Cristo. Es correcto. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia delante de Dios se logra por guardar la ley, pero ningún hombre puede guardar la Ujú, ley. Entonces, ujú. lo que hace la ley es mostrarnos que somos incapaces de llegar a ser justos por nosotros mismos. Y entonces Dios, en su misericordia y amor, por medio de Cristo, nos da la justicia de Cristo, porque Cristo Jefe, fue sepultado y resucitó al tercer día. Cristina, igual. Sí, que ese versículo 2 que dice, tesoros mal adquiridos no aprovechan. Ajá, Es cuando se hace dinero eh, mal habido, digamos, sí, claro. haciendo cosas malas o así. Ujú, ujú. Digamos, la persona que se enriquece así, se hace daño a sí misma y hace daño a los demás, Es correcto, porque lo va a agarrar para mal. así es. Ujú. Hermano Walter. jefe, aquí en el versículo 1, cuando habla del necio, ¿verdad? Ujú. Bueno, sé que dice que entristeza a su madre. Así es, sí. Tristeza es a su madre. Sí, Pero entonces eso va más bien, se refiere al necio que es incrédulo, que no cree en Dios, que es apartado de Dios. eso, dice eso en su corazón, no hay Dios. Salmo 14. Así es, ¿verdad? Sí, claro. Ujú. Entonces, y claro, la mamá sufre por eso, Sí, ujú. porque al no creer en Dios, imagínese, tiene todos los males. Exactamente. Así es. Ahora, cuando uno tiene la justicia de Cristo, es librado de la muerte espiritual, porque
llega a tener vida eterna. Y es librado de la muerte física porque cuando muere y Cristo regresa por nosotros, va a resucitar nuestro cuerpo. Y es librado de la segunda muerte porque nos salvó y nosotros, dice la Biblia, que somos ¿cómo es? De la primera resurrección. La primera resurrección es la de Cristo y nosotros somos parte de la primera resurrección. Bienaventurados los que tienen parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. De esta forma sabemos que la justicia libra de muerte, de las tres muertes, de la espiritual, de la física y de la eterna. Bien. Otra cosa que vemos aquí. ¿Qué no le va a pasar al justo según el versículo 3? Jehová no dejará padecer de hambre al justo, dice. Es correcto, ahí pongo no hambre, versículo 3. No hambre. Ujú. Es correcto. Sí, eh, Sí, que ese versículo me gustó porque muchos hemos experimentado eso. mm, En tiempos de necesidad, como el Señor nos provee siempre que comer. ahí, Y también me acordé del pueblo de Israel en el desierto. Dios nunca nos abandonó, les envió maná, ujú, por, ¿verdad? Por muchos años para que ellos no se murieran de hambre. así es. Entonces, Dios es fiel. Él eso que escribe lo cumple. Amén. Exactamente. ¿Y qué le va a pasar a la avidez de los impíos según el versículo 3? La iniquidad los lanzará. Exactamente. Bueno, en esta traducción dice que su avidez será rechazada. Y su avidez es su intensidad, será rechazada. Y en la Reina Valera, ¿cómo es que dice Mari? Mas la iniquidad lanzará a los impíos. Yo me ponía a pensar, ¿a dónde los lanza? Usted no se lo lanza, Ay, es ajá, como la ley de la siembra, lo que el hombre siembra, ¿verdad? sí, Ajá, es correcto. ok. Y hermana Ana Rosa tiene la mano levantada y apenas Ana Rosa pueda, ¿cómo se llama? Sí, yo tengo bueno, es una curiosidad. Ok, Más bien, en el versículo 1 y 2 habla de que ¿cómo se llama? Ya lo digo. De que el hijo necio es tristeza de su madre ajá. y el sabio alegra a su padre. ¿Eso será por cultura o qué? Ok, un momentito, hermanos. Alguien, si todos podemos tener el micrófono apagado y solo el que habla, tenerlo prendido, porfa, se los agradezco. Y hermana Ana Rosa, la pregunta otra vez, discúlpeme. Es que no podía poner atención porque estaba escuchando eso. Ajá. Ajá. La pregunta es que si lo que ocurre en el versículo 1 y 2 es por cultura. No. Eh, no. Cuando dice que el hijo alegra al padre y el necio es tristeza de su madre, lo que está significando es que el hijo sabio, cuando alegra al padre, también alegra a la madre, pero solo dice el padre. Y el hijo necio, que es tristeza para su madre, también entristece al padre. Pero lo dice así, pero no es que excluye el otro. Y hermano Luis Fernando, Sí, iba a preguntar eso mismo, que si el versículo 1 dijera, el hijo sabio alegra a la madre, pero el hijo necio es tristeza de su padre, ajá, este, no hay problema, lo mismo, ¿ah? sí, es lo mismo, sí, hay que decirlo como está, ¿verdad? Pero sí incluye al otro, ese es el punto. Ujú, Que vieras que en el librito leí ujú. que el hijo sabio alegra al padre, también se refería como a Dios, que cuando nosotros como hijos de Dios, este, actuamos con sabiduría, eso alegra a Dios.
y cuando desobedecemos lo entristece, ¿verdad? Sí, lo entristece. Eso sería una aplicación, ¿verdad? Porque aquí sí, es una aplicación que hay que considerarla, porque la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo, por ejemplo. Ujú, Ujú. sí, ok. Y en el caso de, por ejemplo, en la Biblia muchas mujeres, aunque en silencio, Ujú. sabemos que educaron a sus hijos, como la mamá de David, que no se menciona el nombre, ¿verdad? Amén, es cierto. De hecho, cuando estudiamos los reyes, vimos que casi siempre los reyes de Judá mencionaban el nombre de la mamá. Y quizás era como para decirnos que la gran influencia de este hombre para que hiciera la voluntad de Dios o no la hiciera, posiblemente fue la mamá. En la película esa que fuimos a ver, Paula, yo y Lucía, David, Ah, sí. que los dibujos son perfectos y la historia es toda bíblica. Vieras que hacen énfasis en eso, la mamá de David. Ah, qué bonito. Entonces me acordé de usted y dije yo, mira, lo que decía don Johnny tiene razón. Otra cosa, y pensando en Roboam, Ajá. la mamá de Roboam era una Como- amonita, creo que era. Sí, correcto. Ujú, Bueno, entonces, de ahí uno, yo sé que las consecuencias del montón de mujeres que tuvo Salomón tienen que haber afectado a ujú. este hijo y me imagino que tuvo otros que la Biblia no menciona porque no venían al caso por la línea real, pero me quedé pensando, qué importantes son que las mamás sean creyentes, ¿verdad? Es cierto, amén. Ya es como Ana con Samuel. Es correcto. Sí, pero es que en el caso de Roboam tiene una mamá totalmente que no es judía y tiene sus ídolos, entonces facilito, por eso uno entiende por qué este tipo, aunque ya era viejo, ya Sí. tenía creo que tenía más de 40 años, o sea, era un chamaquito, él fácilmente se desvió a los ídolos y dije yo, y para nada tenía las características que estamos hablando de un hombre Sí, pues, bueno, sino que al contrario. Entonces digo yo, bueno, amén. qué contraste de lo que dice Salomón Ujú. y cómo le salió este chiquito, ¿ah? Sí, y seguramente, como usted dice, la mamá tuvo mucha influencia en Roboam. A mí me sorprende mucho, jefe, el caso de Ana, Ajá. cómo enseñó, educó a Samuel. Sí. Y no lo tenía en su vientre y ya tenía planes y se lo entregó al Señor, Ah, imagínese, qué lindo. usted sabe, y Sí, llegó a ser uno de los profetas más grandes. exacto. Amén. Cristina. Sí, que también es que a veces el hijo ve lo que hace el papá y el papá sí es así, necio o bueno, o anda mal en la vida, el niño a veces, la mayoría de veces, no siempre siguen lo que hace el papá. Entonces, la que sufre ver un hijo en la cárcel es la mamá, la que sufre ver el hijo en adicciones es la mamá. Ujú, Si él ha seguido lo mismo del papá, ujú. entonces la mamá es la que más sufre con lo que el niño es, bueno, con lo que el niño es. Sí, sí, cierto. Me recuerdo también aquel pensamiento que escuchamos la otra vez, que decían, bueno, era un norteamericano, decía, la mano que mece la cuna es la que gobierna, Mm, hablando de la influencia tan grande que una mamá tiene sobre los hijos. Ujú. como el caso de Timoteo también, ¿no? Yo. Exacto, Moisés también, ¿verdad? Mm, Ujú, sí, exactamente. Bien, otra cosa, vea, el versículo, no, el versículo 4, perdón, nos habla de la mano negligente. ¿Qué hace la mano negligente? Empobrece. Exacto. Entonces, una forma de poder vencer la pobreza, ¿cuál sería? Según ese, Trabajar. ah, Ser diligente. ser dirigente, no ser negligente, Ujú, no ser negligente, ser dirigente. ¿Y qué es lo que hace la mano diligente, según el versículo 4? Enriquece. Así es. Ujú, es correcto. Ahora,
¿Quién es sabio según el versículo 5? El que recoge en el verano. Exactamente. Vamos a ver qué puse. Recoge, puse aquí, recoge en el verano, versículo 5. Cristina. Sí, que ese versículo 5, la importancia de enseñar al niño que hay que trabajar, ¿verdad? Para obtener las cosas, que enseñarlo a cuidarla y administrar lo que Dios nos provee, Ujú, enseñarlo a ahorrar para el día difícil, ujú, enseñarlo a ser responsable. Es una ayuda para el futuro cuando él tenga su propia familia ujú. y ser precavidos para tener abundancia y no escasez. Amén. Excelente. Sí. Desde niño se le debería enseñar a, a ahorrar. Digamos que recibe 5.000 colones al mes, digamos. Y entonces que tal vez ahorrara por lo menos 500 colones. Enseñarle a diezmar, que diera 500 de diezmos, digamos, en ese caso, si fuera 5.000. Enseñar a ayudar a alguien y el resto, pues, usarlo como le gustaría, ¿verdad? Es más o menos una idea y es lo que quiere darnos a entender Cristina. Este, ¿qué, ¿quién es hijo que avergüenza, según este mismo versículo? El 5. que, El el que que no, duerme en el tiempo de la siega. Es correcto. Avergüenza, ¿verdad? ¿Y qué le va a traer el dormir en el tiempo la ciega? ¿Qué le va a traer a esta persona? vergüenza. Así es. Sí, yo me acuerdo de un señor que, bueno, aparentemente no trabajaba y tal vez como a las 9 de la mañana pasaba, vivía en una casita y como de latas, bueno, todas las casitas eran como de latas ahí. Y entonces había un amigo de él que lo conocía y pasaba y le decía, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, le decía, porque sabía que aunque fueran las 9, 9:30 de la mañana, todavía estaba durmiendo. Entonces, esta misma persona nos dijo que si nosotros le prestábamos era un privilegio, que no es cualquiera que le podía prestar a él. Y uno es negligente, va a tener necesidad. Entonces, son cosas que nos enseña la sabiduría de Dios. ¿Qué hay sobre la cabeza del justo? Según el versículo 6. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo desde el día que creímos. Y aquí vemos cómo nos dice que hay bendiciones sobre la cabeza del justo. ¿Qué piensa que hay sobre su cabeza? Porque el enemigo puede engañarnos y hacernos pensar que solo hay males. Pero Dios le dice que si usted es de él, hay bendiciones sobre su cabeza y que ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué oculta la boca de los impíos? Versículo 6. Violencia. Así es. Y eso aparece dos veces ahí, ¿verdad? En el versículo 11 también. La boca de los impíos oculta violencia. Vea cómo el corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, dijo Cristo. ¿Cómo será la memoria del justo según el versículo 7? Bendita. Exacto. Su memoria será bendita. Pero ¿qué pasará con el nombre de los impíos? Se pudrirá. Así es. Su nombre se pudrirá. A veces pienso en Nerón. Ujú. Este, Guácala. difícil. Sí, exactamente. Alguien le pondría a su hijo Nerón, ¿verdad? Entonces, eso nos habla que el nombre de él, por su fama, llegó a ser un mal nombre. Cristina. Sí, ese que dice la memoria del justo es bendita. Es como cuando Sí. muere un buen cristiano, Sí. ¿verdad? Que
todo el mundo dice, bueno, hablan de que qué bonito, que qué buen cristiano, cómo servía. Amén. Entonces, si nosotros queremos que nos recuerden así, Ujú. tenemos que ser buenos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, que sirvamos de corazón Amén. al Señor. Exactamente. Este, ¿qué, qué hace el sabio? Según el versículo 8. Recibe los mandamientos. Así es. Entonces, aceptará los mandatos. Y eso es lo que usted y yo, si somos sabios, vamos a hacer con la palabra de Dios. Vamos a aceptar los mandatos de Dios, vamos a creerlos y obedecerlos. El necio charlatán, ¿qué le va a pasar? Versículo 8. Caerá. Caerá, será derribado, exactamente. Caerá o será derribado. Y eso está en el versículo 8 y en el versículo 10. Este, 8:10. sí. Eh, Sí, sí. Ah, este, el, el que anda en integridad, ¿cómo anda? Según el versículo. Confiado. Exacto. Anda Eh, confiado. Ujú. Aquí se traduce como seguro. Pero ¿qué le pasa al que pervierte sus caminos? Será quebrantado. Será quebrantado. Será castigado. Exacto. Vamos a ver, versículo 11. ¿Cómo es la boca del justo? Manantial de vida. Eso. Aquí pusimos su boca fuente de vida. Vea, si usted y yo, bueno, al conocer a Cristo, nuestra boca es una fuente de vida, porque ¿qué está en el corazón nuestro? Amén. La palabra del Señor. Exactamente. Y por eso, y de la abundancia del corazón, habla la boca. No la boca. Este, y bueno, ¿qué crea el odio? Versículo, Violencia. así es. Eh, y el amor, Cubrirá todas las faltas. exacto. En los labios del entendido, ¿qué se halla? Sabiduría. Por eso lo puse ahí en la parte donde dice su boca, fuente de sabiduría. Y, Amén. y la vara, ¿para quién para las espaldas de quién es? El necio. Es correcto. Es, Hermano, sí, dígame. perdón, el versículo 10 Ujú. Sí, ajá. es que no escuché o no lo vimos. No, 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 me lo brinqué, sí. Es porque ya en parte ya lo habíamos visto en el Ah, versículo, este, ¿cuál? En el capítulo 9. Versículo 9. Ujú. no. No. En el capítulo 9 vimos ese. Ok, bueno, ok, no me acuerdo haberlo visto en el capítulo 9, Voy a buscar. pero seguro. Oh, yo creo que era en el 6 que habíamos visto de Sí, bueno, sí. Sí, 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 era en el capítulo. así en el 6 de 13. Ujú, correcto. Bueno, guiñar el ojo ahí significa hacer señas con el ojo para mal, ¿verdad? Puede ser, Ujú, puede ser para enjachar, puede Que ser trata ujú, de engañar. para para mostrar, engaño, sí, para engaño, sí, robar. puede ser Ujú, para robar, puede ser para eh, tratar de cometer inmoralidad. Por eso dice, ujú, Proverbios, ujú, no, eh, no codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. ujú. Entonces, Ok, todo eso involucra guiñar el ojo. ok. Y Y, dice el necio de labios, perdón, el necio el charlatán, necio de labios será castigado. ¿en qué versículo? En el 10 Ajá. sí, el capítulo 10 el versículo 10 Sí, aquí le es el que, pusimos, será derribado. Ve, ujú, de este lado. sí, será castigado, dice el necio de labios. O Sí. sea, Ujú. el que habla, pues el que es majadero o qué, ¿qué diría uno? Que habla mal. Sí, malas palabras, mentiras, Ujú,
Ujú, ujú, tarde o ujú. temprano va a ser derribado, claro. Ujú. Sí, es lo que Pastor, Sí, don Agustín, disculpe. sí, voy, hermana, don Agustín, luego Cristina y luego el que habla, sí, decía el que habla sandeces o cosas así, que dice la palabra, sí. sería el castigado. Sí, Ujú, porque aquí es que uno dice, todo esto acarrea parte de lo que dice usted, lo que mencionó usted, yo se lo iba a mencionar antes, la mano que mece la cuna, ujú, porque eso es, muchas veces es porque hay hogares en que y ahí lo que falta es la dirección del papá sí, y la mamá, o sea, aunque hay papá y mamá, la mamá muchas veces es la que tiene que, como dicen, poner orden, sí, porque el papá ya, y todo lo permite o por no molestar se queda callado ujú, o para él es insignificante lo que esté pasando en el hogar, ujú, sino que uno dice, entonces ahí la mano que mueve la cuna, pero muchas veces que mece la cuna, ya y lo que es el hermano Luis, de una mujer que no conoce a Dios, ya y va a mecer la cuna de forma errónea también, ¿verdad? claro, por supuesto, exactamente, Ujú. sí. Y Ok, sí, gracias. mucho gusto. Cristina y luego doña Mari. Sí, que el 12 donde dice, pero el amor cubre todas las transgresiones. Transgresiones, sí. Sí, que el amor de Dios es el que nos ha ayudado a, como a perdonar todas las cosas malas que nos hacen. Amén. Es correcto. Entonces, sí, porque dice que, pero el amor cubre, ¿ves? Es como Ujú, que el amor es el que nos ayuda a perdonar. así es. Pero ese amor nos lo da Dios a través, bueno, es cuando recibimos a Cristo, cuando que Dios nos ama primero, nos Ujú, muestra su amor y a través de su palabra empezamos a conocer el gran amor que Él tiene hacia nosotros y lo que ha hecho en nuestra vida por amor. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a perdonar a las personas que han hecho daño o que nos hacen daño, nos ayuda a perdonar. amén. Antes de que hermana Mari hable, vamos a reafirmar esto que dice Cristina con 1 Pedro 4:8. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Se está basando en ese proverbio. ¿Y hermana Mari? Pastor, ¿qué versión de la Biblia estudiando ahí? ¿La nueva versión internacional? No, no. Esta, No. esta es como la versión de las Américas, pero No. ve, Ah, ok. en esta ocasión, porque hermana Mari, estamos estudiando toda la Biblia, ¿verdad? Y Ya, cuando terminemos, vamos a volver a empezar. Eh, ya. cuando vamos a empezar, vamos a usar la Reina Valera 1960. Ah, ok. Para nosotros es la mejor. Esta la estamos Ujú. usando, es una traducción bastante buena. La estamos usando porque aquí están los apuntes del método inductivo. ¿Ve? Es, Ya, le entiendo. pero también el Ministerio de Precepto eh, va a tirar posiblemente la misma Biblia, Reina Valera 1960, con todas estas cosas que están en esta Biblia. De hecho, Ah, ok. de hecho, la primera Biblia inductiva era Reina Valera 1960, que fue hace como 35 años o 40, Ya. pero se agotaron. Ah, Entonces, supuestamente parece que las van a volver a hacer. Ujú. bueno. Gracias, pastor. Y en todo caso, también nosotros estamos comparando, ¿verdad? Estamos comparando con la Reina Valera, para poder podernos nutrir más. Y, por ejemplo, con Job nos costó bastante con esta. Entonces nos íbamos a la Reina Valera y ahí se nos aclaraba más. Ujú. Ah, ok. Está bien, pastor. Amén. Bien, Gracias. con mucho gusto. Este, ¿qué atesoran los sabios? Mm, Versículo 14. 14. Guardan la sabiduría. Amén.
Aquí dice que atesoran conocimiento, versículo 14. Ajá. Pero la boca del necio, ¿cómo es? Calamidad cercana, dice aquí. Exacto. Aquí, bueno, aquí menciona el versículo primero 13, la vara es para la espalda del necio, ¿verdad? Ujú, ujú, La boca del necio es ruina cercana. O sea, vemos cómo una persona puede conocer a Dios por, porque el corazón del hombre es malo, entonces del corazón de él, por las cosas que dice, va a venir la ruina. sí, así es. Sí. Vamos a ver. eh, ¿Cuál es la fortuna del rico según el versículo 15? Su ciudad fortificada. Sí. Y como un muro alto en su imaginación, ¿verdad? Dice, ¿no? ¿O cómo es que Y dice? el desmayo de los pobres es su pobreza, dice. Ujú. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. ¿Y eso, ustedes creen que esté bien? No, No. porque No, ¿verdad? está confiando en su riqueza. Es correcto. Entonces el rico Ujú, piensa, se siente como en una ciudad fortificada porque tiene riquezas y no saben que las riquezas en cualquier momento se pueden ir. Nuestra ujú. confianza debe ser en el Señor y no en las riquezas. Y Amén. eh, eh, la ruina de los pobres es su pobreza. Ah, ¿cuál es el salario del justo según el versículo 16? Vida. 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 Ahí, ahí, ahí habla también algo parecido aquí, que cuando se gana honradamente, eso trae vida, alegría. Claro. Sí, exactamente. ¿Y Johnny David? Que Ana Rosa comentó en el chat de Zoom que Diga, todos los muertos son buenos. No, no sé a qué se refiere con ya eso. entiendo a lo que se refiere. Cuando Ah, alguien ok. muere, no importa qué, todo el Ah, mundo ya entiendo. hace cosas. Entonces, dicen que no hay muerto malo ni Malo, mi novia fea. novia fea. Pero eso es un proverbio. No siempre es verdad. Es, pero en el caso de los que decía Cristina, por ejemplo, nos acordamos hace poco que partió don Alex Taylor. Eh, Muchas personas dieron testimonio de la bendición que él fue. De hecho, fue mi primer pastor. Y entonces su memoria es bendita para nosotros. ¿Ve? Amén. Sí. Amén, sí. En este caso sí era bueno. Amén. Amén. Sí, así es. Muy bueno. Sí. Un siervo de Dios. Ajá, amén. ¿Y cómo es la ganancia del impío según el versículo 16? Pecado. Perdón, pecado. Aquí dice pecado. Correcto. Aquí dice castigo. La ganancia del Como impío. dice mi hermano, una vez fuimos a un sepelio y Ajá, empezaron a hablar del muchacho. ajá. Y dice mi hermano, Mari, yo creo que nos equivocamos de muerto, porque porque ese no es el que yo conozco. A veces, Dice mi hermano, ¿será que nos equivocamos? Y, pero molestando, ¿verdad? Porque solo hablaban cosas lindas de él, pero no era cierto. Entonces siempre me hace gracia eso. sí, es cierto. Y es que dicen que no hay muerto malo ni chiquito feo. Ni, ni novia fea. Pero todo el mundo llega y dice, uy, qué chiquito más lindo, dice. Y todo muerto es bueno. Ay, qué buena gente que era, dice, qué buen pan que hacía, dice. Sí. Este, la senda de la vida, ¿qué es? Según el versículo 17. Guardar la instrucción. Exacto. Ok, vamos a regresarnos aquí. Pero los que abandonan la El reprensión, capítulo 3 de Proverbios. ¿qué les aparece? ¿Qué les parece? ¿Qué les pasa? Versículo 17. ¿Qué les pasa a los que abandonan la reprensión? Se extravían. Está bien, ¿verdad? Sí, la senda de vida Ujú. va al que guarda la instrucción, que si uno
guarda la palabra de Dios y la vive, siempre va a andar por el camino correcto. Ujú. En cambio, Capítulo el que la 3. abandona se va a desviar Ah, del camino correcto. así es, correcto. Me acuerdo que Luis Palao contó una vez en uno de sus libros que un amigo de él, una persona, le llamó la atención fuertemente, le habló muy duro y le dijo que él era muy grosero con la esposa de él. Y entonces Luis Palao fue reprendido por o fue, ¿cómo se llama? Sí, aquí, ¿cómo dice? Eh, sí, sí, recibió una reprensión, pero Ujú. y todo esto es que él lo aceptó bien. Él se dio cuenta que este hombre tenía razón, le pidió a Dios perdón y empezó a trabajar en eso en su vida para cambiar. Entonces, cuando nos dan una reprensión, y es verdad, no tenemos que justificarnos, no tenemos que las cosas no son, no tenemos que decir que las cosas no son. Ma, eso no lo puede echar en la bolsa porque se va toda la bolsa. Este, eh, Eso que Dios nos está dando a través de esa persona, aunque duela, es Ujú. como el dentista, ¿verdad? Tal vez nos va a doler lo que hace, pero es para bien de nosotros. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Vamos a ver con qué sí. Esto me recuerda al capítulo 3, jefe. Ajá, sí, La, la, eh, la exhortación a la obediencia. así es. Hijo Amén. mío, no te olvides de mi ley, dice, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Eso está totalmente relacionado, claro. Amén. Sí, hermano, es que en eso, hasta en la vida real, uno lo ve en todas las cosas. Es mejor un preventivo a tiempo que un correctivo ya en el momento, ¿verdad? Cuando no hay nada que hacer, Es- porque le va a salir o más caro ujú, o ya no hay nada que hacer. Si ujú, uno está visitando el médico y está previniendo, muchas veces una enfermedad se va a ver a tiempo, pero si uno se deja, y cuando llega el momento y le declaran a uno la enfermedad, ya no va a haber nada que hacer. Así es Dios con uno. A nosotros Dios nos pone con su palabra un preventivo ujú. en todo, para Claro, que nosotros corrijamos a tiempo. así es. Si nos dejamos alejados de la mano de Dios y de las cosas que Dios nos tiene como preventivas, ya ahí caemos en que al final va a pasar todo esto que dice aquí, va a venir reprensión y va a venir cosas que nos van a doler a nosotros más. Claro. Y aquí podemos decir que otro proverbio del mundo no es verdad, porque hay un proverbio que dice, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Ah, Y, no, 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 no. y no, Sí, sí, no sí, siempre. sí, porque eso es que decía, si pido perdón, no me van a dar permiso y mejor no pido perdón aunque me peguen, ya, y voy, pero no es así, ¿ah? Y porque nosotros vamos a pecar porque Dios nos perdona Sí, no, y definitivamente. la consecuencia, Es correcto. Sí, amén. Cristina. Cristina, levanta la mano. Sí, Sí. sí que Ujú. aquí en Proverbios 9:8 dice que si uno reprende al necio, al insolente o, o al impío, dice que nos aborrecerá, Sí. nos odiará. En cambio, cuando se reprende a un sabio, Ujú. nos amará, porque el sabio acepta las enseñanzas de otros, las correcciones. Entonces, ahí está la diferencia entre corregir, bueno, como decía aquí, Reprensión. en reprender a un sabio y a un necio. Amén. Sabio lo va a aceptar y nos va a amar por haberle ayudado a corregir algo que él no estaba viendo. Así es. Que el justo me castigue será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza, decía el salmista. Sí, entonces es medicina, aunque duele, aunque no sabe bien al principio, pero es medicina, es cierto. En cambio, el que se echa la medicina ya tiene todas las de perder. Bien,
Vamos a ver cómo, cómo es el que oculta el odio. ¿Cómo son sus labios? Mentirosos. Exactamente. Bueno, y en el versículo 18 dice que también que hace el necio, que esparce. Calumnia. Exacto. Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no calumniar a nadie, ¿verdad? Porque esto tarde o temprano se paga y es vergonzoso y destruye. Entonces, tener en cuenta eso. Cristina sigue con la mano levantada, ¿se le olvidó bajarla o? Sí, se me olvidó. Ah, bueno, ok. Es que a veces la baja sola y a veces no. Ah, bueno. Este, ¿Qué sucede en las muchas palabras? Versículo 19. No falta pecado, Así es. ¿Cómo es el que refrena sus labios? prudente. Prudente. Ah, bien, exacto. Eso es difícil, pero con la ayuda de Dios se puede. Por nosotros mismos no se puede, porque todo animal ha sido domado y será domado, dice Santiago, pero la lengua es un mal que no se puede domar. Ujú. Dios es el que puede ayudarnos a refrenar nuestros labios. Sí. ¿Cómo es la lengua del justo según el versículo 20? Como plata escogida. Ujú. Exactamente. Vea que esto significa que así es nuestra lengua por las cosas que decimos, porque compartimos la palabra de Dios, porque decimos la verdad, porque consolamos, porque ayudamos. Ujú. Sí. Este, ¿Por qué mueren? Ah, bueno, perdón. ¿Y el corazón de los impíos cómo es? Según el versículo 20, Como nada. como nada. Su corazón, poca cosa, o como nada. Wow. Los labios del justo, ¿qué hacen? A muchos. Apacientan. Exacto. Versículo 21. ¿Y por qué mueren los necios? Por falta de entendimiento. Por, Ujú, mueren por falta ujú, de entendimiento. ujú. Este, el versículo 22. ¿Quién puede explicarnos el versículo 22? Dice, la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo, pastor, pienso que, bueno, ha sido una bendición estudiar el libro de Proverbios así, porque hoy me pasó eso, que yo iba a hablar algo Ajá, y algo en mí dijo, no, no lo diga, no es necesario que lo diga, no va a ayudar si lo dice. Entonces me quedé callada, amén. pero eso, la bendición de Jehová, es la que enriquece, porque todo es bueno, es sano, viene de él. Así es. Ujú. En cambio, y yo no voy a tener tristeza si, digamos, un ejemplo, yo compro algo, pero pedí dirección y todo, eso no me va a añadir tristeza a mí, porque si viene de Dios no me va a entristecer. Amén. Es correcto. Excelente. Bonita aplicación y explicación. Este, para el necio, ¿cómo es la maldad? Es como que, según Una diversión. una diversión, ¿verdad? Entonces, Wow. se divierte con la maldad. Sí. Ujú. Eh, Pastor, sí, hermana Laura. u- una pregunta. Sí. Eh, ¿El necio es im- el impío o el necio es, podemos, digamos, haber recibido a Cristo y seguir siendo necios? Eh, mm, no, o sea, cuando recibimos a Cristo, Dios nos hace sabios en Cristo, que es lo contrario de Ujú, ser necio. ujú, Entonces, Dios quiere que andemos como sabios y no como necios. ujú, ujú. Efesios capítulo 5, creo que versículo Sí. 17 dice,
andad como sabios y no como necios, entended Ujú. cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, Ujú. tenemos que aprender a no vivir neciamente, porque Dios nos salvó para vivir sabiamente y debemos de crecer en sabiduría. Aquí cuando habla del necio, generalmente se refiere a una persona que Sí, no conoce a Cristo, una Que persona no conoce a Cristo. que niega, exacto. Pastor, ¿verdad? y hay un salmo que dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Exacto. Niega a Eh, Dios. Así es. Ajá. Amén. Aunque uno a veces se comporte Necio como un Como necio, necio. no es lo normal. no es lo normal, exactamente. Ah, O sea, y no debemos de vivir en necedad. No. Eso es lo que hace el impío. El creyente debe vivir sabiamente conforme a la palabra de Dios. por eso, Amén. pastor, por eso era la pregunta, porque muchas veces uno tiene a Cristo en su corazón, uno eh, no conoce todo porque no falta mucho por conocer, qué es Ujú, lo que Dios quiere, ¿verdad? ujú, Y, pero hay veces hacemos cosas que no son de que son de necios, de personas necias. ujú. Sí, a eso nos sucede a todos y debemos de evitarlo a lo máximo. Le sucedió a los Gálatas y Pablo les dijo, tan necios sois, habiendo comenzado Ujú, por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Estas cosas les digo, el Espíritu, Ujú. el que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por el oír por fe o por las obras de la ley. Bueno, en otras ujú, palabras, Pablo lo que le está diciendo a ellos Ujú, es los necios. ¿Por qué? Porque ujú, los Gálatas habían entrado personas que les habían dicho, bueno, ustedes ya conocieron al Señor, ahora lo que tienen que hacer es guardar la ley de Dios para ujú, salvo o para terminar de ser salvo. Eso es una necedad, porque empezamos por el Espíritu cuando creímos en Cristo para seguir andando por el Espíritu y no para depender de las obras de la ley. Y el fruto amén. es una vida que a Dios le agrada y no es estar bajo la ley ni andar en la carne, es andar bajo la influencia del Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios. Pero todo nos bueno, pasa. ok. Cristina. Así que el versículo 23 dice, como diversión es para el necio hacer el mal, y Ujú, la sabiduría lo es para el hombre entendido. A ajá, veces hacemos cosas que, como dice Laura, que lo hacen los necios, ujú, pero porque nos equivocamos, no por diversión, porque el necio lo hace porque le gusta. ujú, Y en cambio, los hijos de Dios, y tal vez nos equivocamos, y por eso también en este libro nos habla tanto de la sabiduría, de amar la sabiduría, ujú. hacer todo primero orando que Dios nos dé sabiduría. Así no vamos a caer como el necio, digamos, que hacemos algo y uno dice, uy, mira, y tal vez nos duele lo que hicimos porque vemos que no está bien para Dios, entonces es diferente que lo hacemos así, pero es que el necio dice que es por diversión que hace la maldad. Correcto. Eso que hermana Cristina y doña Laura dicen, Santiago lo podríamos decir que lo abordó, lo habló y les dijo, Ujú, hermanos, una fuente no va a tirar agua dulce y salada. O no, hay dos sabidurías. No lo dice así, pero da a entender así. Ujú, Una es la ujú, sabiduría del ujú, mundo, ujú, hay contención, celos y toda obra perversa. Pero ujú, otra es la sabiduría de Dios, que es pacífica, ujú, amable, llena de misericordia. Entonces, ujú, nosotros, como sabios, debemos de ser influenciados por la sabiduría de Dios y no por la sabiduría del mundo. Sí. Entonces, a Yo veces creo- nos a equivocamos esto, y, bueno, y andamos conforme a la sabiduría del mundo, pero es algo que hay que cambiar y no acostumbrarnos a eso.
Walter y luego hermana Laura. Sí, señor. No sé, bueno, yo lo que entiendo acerca de lo que se habla el necio acá, es aquel que no cree en Dios. Así es. Ese es el necio. Sí, No es el que nesea por alguna cosa, ujú. no, es aquel que contradice a Dios, que no existe, Amén, así es. Ajá. ¿verdad? Yo lo veo desde ese punto de vista espiritual, Ujú. Sí, así es. ¿verdad? Entonces hay que diferenciar esa parte, porque el necio, aparte de ser necio, que no cree en Dios, es impío también, pero hay impíos que no son necios y creen en Dios a su manera. Ujú. Sí, Bueno, a su forma de ser y todo, dicen que hay un Dios y esto, pero no lo aplican, no se sí, entregan a Él, ujú, ¿verdad? sí, Podemos encontrar de todo un poco, ujú. lo podemos generalizar así, pero específicamente cuando la Biblia habla del necio, habla del que el incrédulo, el que no cree en Dios. Es correcto. Así es, hermano. Hermana Laura. Sí, otra pregunta que yo tenía es, eh, bueno, estudiando todo esto de proverbios, Ujú, es esto de que, digamos, hay veces me confundo porque, eh, bueno, usted había dicho que esto es para impíos, pero también es para nosotros los creyentes, ¿verdad? ujú, Ok, pero digamos, nosotros como creyentes, sabiendo todo esto, digamos, eh, ya habiendo puesto nuestras barbas en remojo ujú, y actuamos de una mala forma, se nos va a cobrar diferente a alguien que realmente no entiende lo que está haciendo, que sería un impío. ujú. Claro que sí. ¿Es así o no? Sí, sí, por supuesto. A que más se le da, más se le demanda. Sí. Ok. Sí, porque hablamos de que el impío es, habíamos dicho de que eh, el que no tiene la sabiduría, de ahí no tiene a Dios, ¿verdad? Es Sí. decir, son como personas que están locos, son como personas, en fin, ciegas. Ujú, Estas personas, eh, estuve pensando durante toda la semana y yo dije, estas personas no saben que están haciendo, ujú. que eso está mal, Eso. pero nosotros sí está mal, sí, nosotros sí lo entendemos porque ya tenemos a Cristo en nuestro corazón Ujú, y eh, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que cuando nosotros entramos en algún pecado, él nos convence de no hacerlo. Pero correcto. estas personas que no le han recibido, Ujú. ¿cómo se les va a demandar a ellos? Bueno, porque la Biblia dice que Dios se manifestó por medio de la naturaleza y ellos decidieron no creer en Dios. Y por ejemplo, vemos a Sodoma y a Gomorra. Ellos eran cinco o cuatro ciudades que Dios destruyó por el pecado. Ujú, Agua y azufre desde la tierra, desde el cielo, perdón. Pero en el tiempo de Jesús, en Capernaum, que era la ciudad donde Jesús hizo la mayoría de sus milagros, Jesús dijo así, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. O sea, fueron tantos los milagros que era como estar en el cielo. ujú, Hasta el Hades serás abatida, porque si en la tierra de Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para vosotros. Entonces, esa gente conocía la verdad ujú, y no se arrepintieron. Tuvieron mucho más oportunidad que los de Sodoma y Gomorra y no se arrepintieron. Entonces, después del trono blanco, esta gente va a ser más castigada que los de Sodoma y Gomorra. Entonces, híjole,
Los castigos son eternos, pero hay, podemos decir, escalas, ¿verdad? Hay como escalas donde unos van a ser más castigados que otros. Y en este caso, Sodoma y Gomorra, su castigo es eterno, pero esta gente que tuvo mucho más oportunidad que ellos, van a ser más castigados también eternamente, ¿verdad? Entonces, al que más se le da, más se le demanda. Y un creyente, si realmente es creyente y peca, pues Dios lo castiga aquí en el mundo para no condenarlo con el mundo, porque ya Cristo nos salvó para siempre. Y por eso Ujú. la iglesia de Corintio, algunos dormían, o sea, habían muerto, otros estaban débiles y otros enfermos. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios, entonces Dios les quitó la vida física, no les quitó la salvación, les quitó la vida Ok. antes de tiempo, ¿sí? Ujú. Bueno, gracias. Mucho gusto. ¿Y con qué se divierte el justo, según el versículo 23? Con la maldad. No, el justo, Ah, La sabiduría. con la sabiduría. Ajá. Entonces, nosotros debemos de encontrar diversión en la sabiduría. Cuando empezamos a leer la Biblia, empezamos a estudiar, de repente eso se vuelve una diversión. Ujú. Se vuelve, este, bueno, Como estar en recreo. ajá, exactamente. Y a veces trae gozo al corazón. trae gozo, trae paz, trae alivio, trae esperanza. Ujú. Este, y divirtámonos nosotros con la sabiduría, Amén. con la Y palabra. glorificamos a Dios. Así es, correcto. ¿Qué le va a pasar al impío según el versículo 24? Lo que teme le vendrá. Exacto. Aquí vamos a Ujú. ver. Ok. Lo que teme le vendrá. Y al justo, según el versículo 24, ¿qué le va a pasar con el deseo? Que Le será Dios dado. lo concederá. Exacto. Entonces, ¿recuerdan aquel salmo? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Sí. Versículo 25, ¿cómo es el impío según el versículo 25? Como un torbellino no permanece. Es correcto. Así es el impío. Wow. Ujú. El torbellino viene y hace destrozos, pero rapidito se va, ¿no? No hemos escuchado de un torbellino que dure días, semanas. Ahí está el torbellino, todavía no. Así es No, la vida del impío. Viene dando vueltas, afectando, tirando cosas, pero no permanece. Y eso, eh, este, como pasa el torbellino, así el impío no permanece. Y el cimiento del creyente o del justo, ¿cómo es? Según el versículo 25. Eterno. permanece. Exactamente. Y Eso será así como que como tenemos vida eterna, los hijos de Dios, entonces dice que tienen cimiento eterno. sí. Y en la Reina Valera dice que el justo permanece para siempre, ¿verdad? Ujú. Sí, Correcto, Ujú. correcto, sí, porque tenemos vida eterna. Amén. Johnny. amén. Ujú. Johnny. Ay, ¿me escucha? Disculpe, es que tenía el micrófono arriba. Ok, listo, sí. ¿Me escucha bien ya? Oh, sí, claro. Ujú. Ah, ok. En cuanto al versículo 24 del justo que su deseo va a ser concedido, Ajá. siempre cuando, como en, en otro versículo que usted mencionó que dice, deleítate en Jehová y, y tus peticiones serán concedidas. Sí, correcto. Este, no, que hay veces que uno tal vez piensa que eso significa que lo que uno pida, o sea, lo que uno desea, digamos, es lo que Dios le va a proveer, pero realmente no es así. Realmente es lo que, como uno va a estar deleitándose en el Señor, uno va a estar lleno del Espíritu Santo y uno va a estar deseando lo que Dios quiere para uno. Em, y uno va a pedir entonces lo que es conforme a la voluntad de Dios. Y entonces ahí es donde uno va a recibir todo lo que uno pide, Amén. pero porque uno puede, es como dicen en Primera de Juan, creo que es, Sí, que dice que si pedimos
a Dios conforme a su voluntad, Él nos lo provee. Él nos oye. Él nos oye, sí. Ujú, Porque también, porque uno puede pensar, voy a pedirle a Dios ser billonario, voy a pedirle a Dios ser el más guapo del mundo, voy a pedirle a Dios, ¿verdad? Son cosas que la carne de uno, ¿me ujú. entiende? La carne de uno piensa que está bien y Dios se lo tiene que proveer, como hay esas iglesias donde creen en la prosperidad de que el cristiano tiene que ser multimillonario, que si está bendecido por Dios tiene que ser multimillonario, tiene que tener plata. Entonces eso es para que uno no se confunda, uno tiene que pedir lo que es conforme a la voluntad de Dios, que es hacer la voluntad de Dios, ser lleno del Espíritu, ser lleno de sabiduría y hacer riquezas eternas. Amén. Y lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor de lo que nosotros creemos. Y así como dice Amén. David, Dios pone en nosotros los deseos que Él mismo luego los va a conceder. Y va a ser así. En Hebreos 11 lo que alcanzaron ellos no era lo que ellos se propusieron, era lo que Dios tenía como plan para ellos. Y entonces llegó a ser parte de ellos y de su deseo también. Hermana Yohaira. Sí, precisamente estaba yo analizando ese versículo. Bueno, Dios le bendiga a todos primero. Estaba analizando ese Amén. versículo y bueno, también pensando en lo que decía el hermano Johnny. Bueno, la Biblia no dice que hay tantas restricciones para cuando uno hace una solicitud. Sí voy de acuerdo con que hay muchas personas que creen que eso es, bueno, déjame que el Señor le corte la cabeza al otro. Bueno, pues vamos a cortársela porque Él lo pidió. Yo sí creo y voy muy de acuerdo también con lo que dice el pastor Johnny, ¿verdad? Es que si uno es justo y uno está de acuerdo, bueno, ya todo lo que hemos leído de la sabiduría, y uno está alineado, el corazón nuestro está alineado a la palabra, entonces, obvio, nuestras peticiones y solicitudes van a ser respondidas por Dios porque van a estar alineadas a su voluntad, porque somos justos, Ujú. ¿verdad? Sí. Somos justos. Sí. Entonces, ahí sí puedo yo como que irme un poquito al lado de Johnny David, que él decía que no es que todo lo que nosotros pidamos, bueno, es que si somos justos y estamos ya llenos de la sabiduría de Dios, se entiende que entonces Dios va a responder los deseos de nuestro corazón, que estén alineados, como bien dice el pastor Johnny, a su perfecta voluntad. Sí, son dos aspectos de esta enseñanza que son verdad. Claro que sí. Amén. Amén. Y ahora veo que hace like, pero no sé si quiere decir algo. No. No, señor. Ok, ok, listos. Entonces, ahora, versículo 26, ¿cómo es el perezoso al que los envían? Para quienes lo envían. Como un vinagre a los dientes. ¿Y como qué más a los ojos? Y Y humo en como los ojos. ¿Qué hace uno con el humo en los ojos, verdad? Como que mm, a veces cuando uno ve a una persona perezosa hasta que le enchinan los ojos a uno. La que lo hace llorar. Sí. ¿Qué va a ser el temor del Señor? Según el versículo 20. Aumentará los días. Exacto. Ok, si queremos vivir, pero queremos vivir bien, bien. Entonces, sigamos el temor de Dios. Pero ¿qué le va a pasar a los impíos? Los años de los impíos serán acortados. serán acortados. Serán acortados. Pastor, ¿usted recuerda una clase? Bueno, usted ha dicho muchas palabras de sabiduría, pero yo recuerdo una clase en específico, no recuerdo qué libro estábamos estudiando, donde usted hablaba de esto. Hacíamos mención de que hay personas que pierden la vida muy joven. Sí. Es más, yo he conocido muchachos que de 20 tanto de años, porque es verdad, hay gente que dice, no, ese se murió ese día porque Dios quiso, ese tenía sus días, que eso es una cosa que puede chocar para algunos, ¿verdad? Hay gente que dice, no, ese murió, lo mataron, estaba robando, lo mataron, pero ya el día de su muerte estaba escrito para ese día. Entonces yo digo, no, quizás tenía la oportunidad de vivir más años, Claro. pero por estar haciendo camino el de impío, le Sí, fueron acortados. es correcto. Así es. Sí, ¿Sí? es verdad. Sí. Muy bien. Ok, vamos a ver qué tenemos aquí. Que el camino del Señor que es para el justo, según el versículo
Vamos a ver qué versículo es. 28. 29, es 28. 28. Esa alegría. 21. Ah, bueno, la esperanza de los justos es alegría, sí, pero la Ujú. expectación de los malos, ¿qué es? Perecerá. Perecerá, sí. Eh, y la fortaleza, y para el íntegro, ¿qué es la fortaleza? Según el versículo 29. Dice el Fortaleza. camino de Jehová es fortaleza al perfecto. ¿Cómo es la pregunta, profesor, pastor? Sí, eso exactamente, que el camino del Señor, ¿qué es para el justo? Es perfecto Sí, y es fortaleza. es fortaleza, ¿verdad? El camino del Señor, mientras que para el impío, ¿cómo es el camino del Señor? Destrucción. Claro, sí. Sus años serán cortados y, bueno, el creyente no será conmovido, y la expectación de los malos perecerá. ¿Y qué brota de la boca del justo? Según el versículo, Sabiduría. sabiduría. Y destrucción para el, bueno, el camino del Señor es destrucción para el impío, ¿verdad? Ujú, Se opone a lo que Dios quiere, entonces viene destrucción porque él está luchando contra Dios. ujú. Y luego Johaina. Pastor, en ese versículo que dice, el justo no será removido jamás, ¿de dónde se entiende que puede ser removido? Bueno, esto lo que entiendo, de acuerdo al otro versículo, a la otra parte que dice, pero los impíos no habitan en la tierra, Ujú. entonces me recuerda el milenio, que los justos van a participar del milenio y los impíos, Ujú, ¿verdad? Aunque va a haber un poquillo de impíos, pero en su mayoría van a ser justos, entonces ellos no van a ser removidos de la tierra, pero el impío sí, no va a habitar la tierra, ujú. sí. Por eso, no sé, hay un versículo que habla acerca de esto también, jefe. Yo creo que se refiere a eso también, Ajá, que Jesús dice que el Padre que me los dio, bueno, eso tiene que eh, ver con la salvación, sí. sí, exactamente, pero a eso, pues sí, con la salvación, exactamente, pero me resuena mucho en el sentido en que no vamos a perecer jamás. Sí, sí, el punto de este versículo me parece que tiene que ver con la tierra, Ujú, esta tierra. Entonces, el impío no van a habitar la tierra, ujú. pueden morir antes de tiempo y en el milenio no va, el milenio no es para ellos. En cambio, Entonces es completamente aparte. bueno, tiene relación, Ujú. pero el justo no, nunca será removido, significa que él sí va a heredar la tierra. Vamos a reinar con Cristo, un milenio. Ujú. Eso es lo que me parece que tiene que ver por hablar de la tierra ahí. Ujú. No, no será, Ujú. pastor, que está relacionado, yo viendo aquí ahora, no será que está relacionado con el camino, porque como habla del camino de Jehová es fortaleza, quizás esté hablando ahí de la fortaleza, o sea, no seremos removidos de ahí. Ujú. Bueno, eso Sí, es una, analizándolo yo aquí ahorita. sí. Por lo que dice en el versículo 30 que los impíos no habitan la tierra, y dice que justo Ujú. movido, es por eso que pienso que tiene que ver con el milenio. Sí. Cristina y Ivette. Ivette. Cristina. Sí, que el 28 dice, la esperanza de los justos es alegría, Amén. pero la expectación de los impíos perecerá. Es porque la esperanza de nosotros, los hijos de Dios, es que un día vamos a ver a Cristo, un Mm, día vamos a ir al cielo. En cambio, los impíos no tienen esperanza. así es. Para ellos hay muerte y ya. Es correcto. En Mm, cambio, nosotros tenemos ese gozo, esa alegría, esa esperanza de un día estar allá con el Señor. amén. Es correcto. Así es. Ivette. Pa- Sí, mi Biblia tiene una referencia, dice en el versículo 30 de que el justo Ujú. no será removido, dice, eso señala la edad del reino venidero y Ujú, se refiere a Mateo 5:5 que dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ujú, ujú. Ese es el punto que estaba diciendo, sí.
nos lo confirma ese versículo que comparte Ivette. Muchas gracias. Amén. Me parece que alguien levantó la mano, pero no me acuerdo ahora. Yo también, pastor. Doña Laura era. Sí. Sí, hablando de eso, Ujú. yo también ahí más o menos lo había buscado Ajá. y esto hablaba como de una estabilidad, una firmeza, Ujú, que se refería a que el justo no será movido por crisis, por temores, ujú, por pecado, siempre va a mantener su posición ante Dios. Es decir, que los que viven conforme a la voluntad de Dios tienen una estabilidad espiritual y una Pues qué seguridad bueno, eterna qué a un bueno futuro. eso, ujú. qué Sí, bueno eso, muy bueno eso. sí, amén. Sí, es Es cierto. como Job. Ajá, voy, Walter. Johnny y luego Walter. Ujú, Que no, que Yohari está preguntando que qué versión tiene de Biblia tiene Cristina, pero yo creo que Yohari se refiere a Ivette, la que dio la explicación del milenio. No, no, Yohari. no, no, la hermana Cristina, ella Ok. creo que leyó, no, ella leyó un versículo ahí, pero lo leyó diferente a la Biblia 60 que yo tengo, entonces no sé si Ok. ella tiene la Biblia inductiva sí, esa. o, Sí, la ah, Biblia instructiva. sí, ok, era lo que quería saber. Ok. Perfecto. Ujú. Y hermano Walter. No era eso, acerca de lo que dice doña Laura, que Ujú. acerca del justo, ¿verdad? Y recordaba de Job, Bueno, sí, que se sostuvo siempre, nunca Ujú. blasfemó contra Dios, a sí, pesar de las calamidades y todo eso. sí. Todo eso es cierto y son bonitas aplicaciones y buenas. Pero a mí me parece que aquí se refiere más a que vamos a pasar en el milenio los creyentes. Y en cambio los impíos no van a habitar en la tierra. Más o menos lo mismo dice en el Salmo 37. Uno lee el Salmo 37 y empieza a hablar de que el impío no va a habitar la tierra. Ujú. Sí, Por último, pastor, refiere al milenio, por último, ¿verdad? Ujú, ujú, con permiso, es que sí habla de como de una estabilidad y una firmeza, ¿verdad? ujú, Que se refiere al justo, ¿verdad? Que no va a ser removido por esa parte que muchas veces nos mueve aquí en el mundo y hay sí, veces nos alejamos un poco, que son los temores o el pecado, en fin, tantas cosas. sí, Pero también está esta parte que usted también nos está diciendo, que ujú, es una permanencia eterna, ujú. Amén. ¿verdad? Es correcto. Que aunque los malvados perecen, Ujú, no habitan la tierra. ujú. Sí, ¿Verdad? La justicia para los justos es una base sólida que va a durar para siempre. amén. Y de hecho, en 1 Corintios 3, hablando de lo que podemos edificar en nuestra vida, dice, Ujú, porque no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ya tenemos ese fundamento que es Cristo, y sobre ese fundamento debemos de edificar las buenas obras por las cuales podemos recibir recompensa. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios capítulo 3. Ahí habla de estabilidad también. Sí, ujú. amén. Muy Amén. Vamos a ver, entonces, versículo 32, quedan a conocer los justos, la boca de los justos, La boca de los justos sabe hablar sabiduría, lo que agrada, amén. Y la boca de los impíos, perversidades. es correcto. Ujú. Sí, eso, Sí, Cristina, que nuestra boca está en destruir o salvar así a es, una persona. así es. Eh, Dan a conocer lo perverso, los impíos, capítulo, Entonces, sí, pastor, ajá, entonces yo entiendo que si hay una persona, es que a veces uno se encuentra con personas sí, en el camino cristiano, hay que decirlo así, ujú, pero que habla cosas que son perversas, o sea, son cosas que nada que ver, le falta sabiduría. ujú, Entonces yo podría catalogar a esa persona como un impío.
por lo menos está hablando como impío. Limpio. Ujú. Y no es el fruto de un verdadero creyente. Entonces hay que hacerle ver eso. Si usted realmente conoce al Señor, el Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces su boca está mostrando que en usted abunda esa maldad que está saliendo de su boca. Si usted es creyente, entonces viva como creyente, hable como creyente. Pero lo que usted está mostrando ahora, se le puede decir, es como que usted no conoce al Señor, porque las malas palabras se empobrecen y de la abundancia del corazón habla la boca y de nosotros deben salir medicina y no mal. Sí. Candy puso ahí en el chat que es un infiltrado, que normalmente son infiltrados. Correcto, Judas capítulo 1 versículo 3 dice que va a meterse gente infiltrada en medio del cristianismo que negarán al Señor que los rescató y convertirán en libertinaje la gracia de Dios. Por eso sucede eso, que ¿No, no será, pastor, la cizaña que habla también la Biblia, es, es lo que mismo. hay cizaña? Ajá. Es lo mismo exactamente, la cizaña y el trigo, los infiltrados según el libro de Judas, todo eso es lo mismo que dentro del cristianismo hay mucha gente que se hace pasar por cristiana, pero en realidad son misioneros del mal, que se meten a las iglesias para hacer caer a los creyentes, para poner en mal la palabra de Dios. Sí, es correcto. Cristina. Sí, que el peligro, eso que decía Johaira, ¿verdad? De cristianos, escucharlos hablar así, porque el mal testimonio que dan, tal Sí, vez a los que están comenzando, escuchan a una persona hablando esas, bueno, barbaridades o cosas feas, ajá, este, es un mal testimonio para ellos. sí, y están, Y el, ajá, sí, diga, Cristina. sí, no, y eso también va para pastores que no predican la verdad del evangelio, Ujú. que predican falsas doctrinas. Entonces también de eso es peligroso porque muchas personas, hay iglesias donde que muchos, ninguno es salvo porque cambian el evangelio. Es correcto. Sí. Entonces el peligro ahí. Exacto, por eso es tan importante que conozcamos toda la Biblia y poder discernir que lo que nos enseñan realmente está basado en la Biblia y no es un pensamiento de los hombres. Sí, correcto. ¿Y cómo pusieron a Proverbios 11? ¿Qué títulos pusieron? Yo puse acciones del justo y del impío. Muy bien, muy bien. Yo puse, a mí me costó mucho, esos tres, la verdad, no sabía qué poner. Pues, yo iba a poner, como usted dijo, iba a poner El el mismo mismo título. título en los tres. Y de hecho el 12 le puse casi el mismo que el 10 casi, pero Yo también. el 11 le puso, Ajá. el 11 le puse, el sabio es librado, mas el impío perece. Muy bien, está muy bien. Johnny, que Gracias. vale la pena que le cueste. Porque salió muy bien. Lo puso muy acertado. ¿Alguien más quiere compartir el título? Yo voy a compartir el de Lisbeth. Ok, sí, Lisbeth puso el camino del impío y el del justo. muy bueno. Eh, Y yo le puse, cuidado con lo que haces o dices. muy bien. ¿Y quién más quiere compartir su título? El capítulo 10. 11. Bueno, díganos el 10, ya lo dijimos, pero díganos ustedes. No, es que el 10 y el 11 para mí es muy parecido. Yo puse contraste entre el justo y el malvado. Bien, Ujú. es verdad. Está muy bien. Ivette, Yo puse, Pastor, deje la pantallita, perdón, deje la pantallita que había con la lista, pues yo voy a complementar mi lista con esa, que bueno, sí, me faltan cosas. sí, voy a retroceder. Ok, ahí está. Ujú. Ajá, Ivette, yo puse la justicia que conduce a la vida. muy bien. Hermano Luis, ¿alguien más tiene el título que quiera compartir? Profe, Yo, bueno, Luis y Walter. Ujú. Luis, la tienen mute.
Bueno, voy a decirlo yo antes que lo Sí. diga Luis. Díganos, Walter. Nosotros pusimos, bueno, principios y valores para la vida. Ok. ¿Y hermano Luis? Pero es que Paola puso la licuadora. El valor de la integridad y consecuencias de la maldad. Muy bien. ¿Quién más tiene un título que nos quiera compartir? Ok, entonces voy a, yo le puse así, los destinos del justo y del impío. Es el título que yo le puse. Ahí vemos otra vez, habla mucho del justo y del impío. Este, por ejemplo, en el versículo 3, ¿qué va a ser la integridad de los rectos? Los encaminará, Los encaminará, exactamente. Y la perversidad de los malos, ¿qué les va a hacer? los destruirá. Así es. Versículo 5, Cristina. Es que uno dice, la balanza falsa es abominación al Señor, ¿verdad? Que no hay que engañar para prosperar, Ujú. Así es. como los que acomodan la balanza, o cuando habían los taxistas con las Marías que Las la, ¿cómo alteraban. se llama? Ajá, la alteraban, entonces hacen ganancias engañando. Sí, Y ahí dice que es abominación al Señor. correcto. Ujú. ¿Y Johaira? No, ahora que la hermana Cristina hace mención de eso, me llevó a recordar que cuando yo iba al mercado, allá, bueno, cuando estaba en República Dominicana, Sí, yo iba al mercado y la gente todos tenían peso para pesar lo que tú ibas a comprar en el mercado. correcto. Y los pesos, todos tenían un peso diferente. Y uno se daba cuenta que era que lo marcaban, lo cambiaban para robarle a la gente, pastor, hasta media libra y un cuarto de libra. Entonces uno dice, mira aquí, esa abominación a Jehová, tarde o temprano, todo eso va a tener ellos que dar cuenta de todo. Increíble. Sí. Así es. Así es. Y una vez, dos personas robaron sin robar. El de la pulpería le puso el dedo a la balanza del lado de él, y el que estaba comprando puso el dedo para arriba a la balanza para que pesara menos. Entonces, los dos quizás robaron sin robar, sin poder robar, porque lo que le bajaba el pulpero lo subía el que iba a comprar. Pero en su corazón tienen que dar cuenta de ese hurto. Johnny David. No, que todo tiene su consecuencia. Ahora que me llamó la atención que Cristina mencionó lo de los taxistas. Y Ajá, es increíble, de verdad, cómo es como se puede decir que como el 90% de los taxistas rojos, bueno, no todos, ¿verdad? Hay sí, no. algunos que pecan justos, ¿cómo se llama? Pagan Eh, justos por pecadores. exacto, sí. Ujú. Pero la mayoría está adulterada, la María. Y lo hicieron por años, por muchos años, y ahora vea lo que pasó. Ahora están, yo no sé si todavía, o sea, sí existen todavía, pero Sí, claro. el Uber los requete, los bajó por completo. Sí, Entonces si ellos desde el principio no hubieran tal vez sido así, hubieran tenido competencia. exacto, sí. De hecho, bueno, todos nosotros sabemos que hay y hubieron buenos taxistas, ¿verdad? Como dice Johnny, no van a Sí, pagar claro. por Mi pecadores. abuelito era taxista. Y mi hermano, los dos hermanos míos fueron taxistas Sí, también. sí, ujú. Y otro familiar era taxista. Y hubo taxistas que de Honrados, verdad, sí, sí, claro. y fueron muy amables y todo, pero otros sí, de verdad se pasaban de la raya en el modo de tratar a la gente, que si el viaje era muy corto no lo llevaban y cosas como esta. Y pues qué bueno es ser justo, porque entonces cuando viene un problema, eso no le va a afectar a uno, pero cuando ya viene, digamos, la competencia, por así decirlo, sí le va a afectar. Y podríamos decir que eh, por sembrar lo que no debieron haber sembrado. Hermana Johaira. No, pastor, se me quedó la mano arriba. Ah, bueno. Ok, Perdón. no se preocupe.
Este, Esto de la integridad, jefe, ujú, es tan bello, ¿verdad? Y ujú, que lo hace vivir uno en paz, confiado así es. Ujú, y, y sin temor a, a cualquier cosa o temer alguna cosa, ¿verdad? Porque a veces, bueno, hasta para con Dios, aún siendo creyentes, a veces, bueno, es algo que nos cuesta mucho, la integridad, ujú, porque incluso a veces me pongo a pensar que, eh, bueno, somos infieles ante Dios cuando le robamos el tiempo, ujú, no sacamos el tiempo correcto que Él se merece para ujú. estudiar la palabra y todo eso, ¿verdad? Y eso nos redarguye, el mismo Santo Espíritu nos habla a través de su palabra. Son cosas que, que, que uno debe mejorar siempre cada día, porque a veces no me gusta ver lo que hacen nosotros, sino que me lo personalizo Claro. para yo mejorar más bien cada día, Así también, ¿verdad? por supuesto. Amén. Claro que sí. Otras cosas que vemos en el capítulo 11, ¿qué hace la justicia del íntegro, del justo? Nos librará. Exacto. Y aquí tenemos enderezará su camino y el impío ¿qué Ujú. caerá? Pastor, tengo una pregunta. Claro, hermano. Díganos. A ver, sí, ¿hasta dónde puede llegar este pasaje? Yo estaba pensando, cuando estaba leyendo este pasaje, más la justicia librada de muerte, la justicia de los rectos los librará. Ujú, ¿Hasta dónde puede llegar este pasaje cuando uno llega a pensar, por ejemplo, en un Esteban, que era un hombre justo, ¿verdad? Y murió apedreado? Cuando uno piensa en ciertos hombres de Dios ujú. que no tienen una muerte a nuestros ojos, obvio, a nuestros ojos humanos, no tienen una muerte digna, pero delante de los impíos tendrían como que una muerte injusta, pero aquí está hablándome de que la justicia de los rectos los librará, Muy buena, ¿verdad? Y la justicia, ¿ah? muy buena pregunta. Sí. Sí, que hasta dónde corre este versículo y hasta dónde se detiene, porque hemos visto casos, y repito, de hombres de Dios como un Esteban que practicó justicia, pero muere a nuestros ojos de forma injusta, Sí. ¿verdad? Y hemos visto también en nuestra era hombres que son justos, pero que a nuestros ojos, repito, mueren de forma injusta, delante de personas impías e injustas. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar este versículo y dónde se detiene cuando dice el impío? ¿Dónde está? Ah, la justicia de los rectos los librará. Verso 6. Sí. Amén. ¿Ah? Verso 6. 11, Sí, 6. el verso 6, exacto, el 6, y también donde dice que la justicia librará de muerte. Amén. Ya le vamos a responder, hermana. Gracias. Con mucho gusto, Johnny David. Que Candy respondió en el chat que es liberación espiritual y del alma, no tanto del cuerpo. Amén. Amén. Muchas gracias, Candy. Cristina. Es que yo tenía marcado el versículo 4 donde dice, de nada sirven las riquezas el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. Ujú, Lo que yo le puse a la par es que por más dinero que tenga alguien el día de la ira del Señor, de la tribulación, ujú, no le va a servir el dinero, sí, pero la justicia libra de la muerte al justo. Vamos, morimos, pero vamos a vivir eternamente. exacto. Como decía la hermana, Esteban muere joven y siendo justo, predicando la palabra de Dios, pero muere ante los hombres, pero él está vivo, digamos, tiene vida eterna en el cielo. Amén. Sí, amén. Y recordamos las recompensas, ¿verdad? Obviamente, una persona que muere como Esteban va a ser más recompensado que una persona que no tiene una muerte tan dura, ¿verdad? Ya con eso, ya vemos la ganancia, porque las recompensas son eternas. Me recuerdo Charlie, que hace poco lo mataron. Era un hombre que hablaba por los valores en Estados Unidos y lo mataron por eso.
Entonces, me recuerdo Pablo, que una vez aparentemente lo querían tirar a los leones, según de Corintios capítulo 1, y ellos recibieron sentencia de muerte, y Pablo dijo, entonces estuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Y Dios nos libró de tan grande muerte y nos librará. Y en otra parte dice que el Señor, dice Pablo, me librará de toda obra mala. Oiga lo que dice. Y me preservará para su reino. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Que aunque Pablo dio su vida por el Evangelio, eso no le afectó a Pablo. Eso no era que el enemigo ganó. Dios le dio gracia para enfrentar eso, como a Esteban. Que Esteban tuvo una visión de Cristo en el momento que estaba muriendo. Cristo estaba hablando a través de Esteban. Tuvo la misma actitud de Cristo. Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado, así como el Hijo Jesucristo le dijo al Padre, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Tuvo la gracia de Dios para soportar esa muerte. Entonces, Dios lo libró de toda obra mala. Eso fue el plan de Dios para él. Y Dios va a recompensarle. Y Dios algunos piensan que una de las personas que Dios más usó para que Saulo se convirtiera fue Esteban. Y que quizás esas palabras, no les tomes en cuenta este pecado, persiguieron al apóstol Pablo hasta el punto que, porque él guardaba las ropas de los que apedrearon a Esteban, ¿verdad? Hasta el punto que él se llegó a convertir. Entonces, Jefe, hermana Johaira y luego Walter. Entonces, la justicia lo librará bien. Entonces, ¿de qué nos libra? La justicia nos libra de todo lo malo. Primero, nos libra de la condenación eterna, nos da la salvación, nos libra del poder del pecado, ¿verdad? Nos libra espiritualmente, como decía Candy, pero también un día nos va a librar de la muerte física, porque Cristo va a resucitar nuestro cuerpo y nos va a librar de la segunda muerte, porque somos parte de la primera resurrección y la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. En ese sentido, la justicia nos libra de muerte, o sea, solo se va a cumplir el plan de Dios y no el plan del enemigo. Y en el plan de Dios, como Él quiera que nosotros partamos, Él nos va a dar la gracia para enfrentar su muerte. Y vemos que no todos han muerto feo. David murió bien, bueno, digamos, humanamente hablando. José, Moisés, aún Aarón. Entonces no todos han muerto así, pero los que han muerto así, obviamente Dios los va a recompensar, como dijo Jesús, ¿verdad? Que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Sí. No sé si eso le ayudó, hermana Yohaira. Sí, señor, muy bien. Y voy de acuerdo también con lo que decía la hermana Candy. Yo creo que yo podría hacer una conexión del versículo 4, porque analizándolo aquí también vi que dice en el día de la ira, y eso está hablando del tiempo final. Sí, exactamente. Entonces yo podría hacer una conexión de este versículo, del versículo 4, la segunda parte, la parte B, con el 5 y el 6. Claro. Sí, señor, más bien gracias a todos. Amén, amén. ¿Alguien más levantó la mano y no me acuerdo? Jefe, ¿Sí? era yo que estaba relacionando, así si te he equivocado con esto, yo no sé, yo lo relaciono de esta forma, con lo que dice Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Sí, entonces, todos estos hombres que murieron, que no, los héroes de la fe, ¿verdad?
Me escucha bien? ¿Se oye bien? Sí, 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 correcto. Murieron con una fe bueno, caso de Pedro, Pablo, en Cristo. Sí, amén. Así es. Entonces, ellos estaban dispuestos a perder su vida por el Señor. Sí. Y así Entonces, glorificaron a Dios. exactamente. Ujú, Yo no sé, o sea, esa entrega, esa disposición, no ujú, importa perder lo que, incluso su vida, ujú. por llevar el evangelio de salvación a otras personas, como lo han hecho muchos misioneros hoy en día que han muerto también. Correcto, correcto. Y no siempre es el plan de Dios que tengamos que dar la vida por la causa de Él, pero siempre es el plan de Dios dar su vida por la causa de Él. ¿Qué es lo que estoy dando a entender? No me estoy contradiciendo. Es que Cristo quiere que cada día nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz, que es morir al pecado, a nuestro pecado, y le sigamos a Él. Entonces, cada día es como dar nuestra vida por la causa de Cristo. Y aún un día quizás, aunque muera de otra cosa y no por martirio, siempre estamos muriendo al pecado y estamos glorificando a Dios, muriendo conforme al plan de Él. Sí, Amén. ojalá que no muramos, ojalá que Cristo venga antes. Sí, amén, Amén. Eso sí. Qué bonito. amén. Recuerda que Cristo le dijo a Pedro, le dio a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Entonces, con nuestra muerte, perdón, vamos a glorificar a Dios. Así lo hizo el hermano Alex Taylor el último día, un domingo de estos, el domingo de resurrección, él predicó sentado porque su salud no le permitía y mientras estaba predicando, se cayó al final y el púlpito le cayó encima. Entonces vinieron unos hermanos y levantaron el púlpito y lo levantaron a él y él dijo, hermanos, no se preocupen, yo quiero morir con las botas puestas. Así dijo él. Y después del mensaje, él partió con el Señor. Y él fue mi primer pastor que tuve en mi vida. Y lo que me llama la atención también, bueno, primero la vida de él, ¿verdad? Todo lo que hizo, la obra que hizo en Panamá, iglesias que levantaron, ayudaron a muchas personas y la obra que hizo aquí en Costa Rica es, él glorificó a Dios en la forma en que murió. Me llama la atención que ese mismo día yo le dije a mis hijos, le mandé a decir, le dije a Cristina lo mismo, que les dije. Don Alex Taylor murió con las botas puestas. Así les dije, pero yo no sabía que él había dicho eso. Hasta el otro día que contaron, o el día del funeral, contaron que él había dicho eso. Entonces él glorificó a Dios en la forma en que partió. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros también le glorifiquemos el día que Él nos llame. Amén. Aquí, hermanos, seguimos viendo otros contrastes que hay aquí. Son muchos. Yo saqué 17 contrastes del malo y 19 del justo del capítulo 11. No puedo ponerlos aquí. En realidad no me dio tiempo ponerlos en la presentación. Pero y en el capítulo 12, ¿cómo pusieron el capítulo 12? Yo dejé igual, pastor, porque Ok, igual son contrastes entre el justo y el impío. amén. Es correcto. ¿Quién Yo más? Sí, yo puse, también. Ajá. Perdón, continúe, hermana, disculpe. Cris- yo, Sí. Ah, bueno, Sí. gracias. Dice, amemos la instrucción, rechacemos la maldad. amén. Johnny David. Sí, igual que Johaira, yo lo hice, mantuve el 10 y el 12, los mantuve casi igual. Yo puse el 12, el justo y el necio. La única diferencia es que en el 10 puse el justo y el impío. Ah, bueno, sí. Yo hice algo parecido. Hermano Walter y doña Laura casi siempre dan un título y hermano Luis Fernando, si quieren compartirlo, Sabiduría versus necedad. pues bueno. Walter y Laura, hermana Laura. Ujú. Tiene el micrófono puesto, porque qué cosa. Hermana, Mari.
Ah, ahora sí. Ajá, Es que Walter. está- Sí, que nosotros pusimos, bueno, acerca de eso también, de la sabiduría. Bueno, el consejo y la sabiduría de Dios, los hombres se apartan del mal. Eso, muy bien. Y hermana Ana Rosa, no sé si tiene uno, hermana Karen, doña Mari ya lo dijo. No, Ah, bueno, quiere yo decirlo. puse, yo puse el bueno y el malo y sus frutos. Buenísimo. Ivette, si tiene uno, puede compartirlo. No sé si alguien más tiene uno. Aquí yo puse el justo trae bendición y el impío el mal. Eso es lo que puse. Puse 15 características o consecuencias del justo o del sabio y 14 consecuencias del, perdón, no, puse 15 consecuencias del justo y 16 del malo o del impío en el capítulo 2. Uno puede ver, eso nos muestra que vale la pena seguir la sabiduría de Dios, porque es de bendición para uno y es bendición para otros. Mientras que si seguimos el mal, nos afectamos a nosotros y afectamos a otros, afectamos a la humanidad. Hermano, Sí. Ujú. sí. Bueno, vieras que yo en mis títulos me he enfocado mucho como en la parte de los justos, no he hecho la comparación con el necio o el impío. Y Ajá, en el 12 puse, los pensamientos de los justos alcanzan el favor de Jehová. ok, muy bien. ¿Y alguien más tiene un título? Ok, entonces, hermanos, que esto nos ayude a que seamos una fuente de bendición y no una fuente de tristeza. No importa dónde estemos, si estamos en la casa, en el trabajo, en la universidad, en la política, en cualquier parte que estemos, si hacemos la voluntad de Dios, vamos a ser de bendición. Si no hacemos la voluntad de Dios, si luchamos contra Dios, nos afectamos a nosotros y entre más alto sea el puesto, más castigo vamos a recibir porque más personas vamos a afectar. Cristina levantó la mano por si acaso. Ah, bueno, Cristina. Sí, que debemos amar toda la enseñanza, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Guardarla y practicarla y enseñarla, ¿verdad? Porque si no, vamos a seguir leyendo el libro de Proverbios y van a seguir siendo los dichos de Salomón. Exacto. Entonces hay que vivirla, hay que vivir todo esto y practicarlo, porque eso es bien para nuestra vida. Vamos a vivir tranquilos, con paz en el corazón y no vamos a cometer tantos errores, ¿verdad? Que hemos cometido por falta de entendimiento y de sabiduría. Ah, Entonces, ya para que eso lo vivamos y no que sean los dichos de Salomón, que no correcto. lo veamos algo lejano, los dichos de Salomón, sino algo que viva en nosotros. Exacto, que esos dichos sean parte de nuestra vida. Sí, amén. Muy bien, hermanos, aquí tengo la tarea para la próxima semana. Son solo 2 capítulos. Bueno, el próximo jueves ya es 7 de mayo y es la semana sexta, páginas 59 al 64, los capítulos 13 y 14, para si Dios quiere, de hoy en 8. Para que recuerden, hermanos, después de este estudio, vamos a seguir con eh, Eclesiastés y Cantares, ¿ok? Para que sepan. Los salmos, vamos a seguir estudiando el Antiguo Testamento hasta que estén los salmos. Si llegamos a terminar el Antiguo Testamento y los salmos no están, entonces los estudiamos conforme a las sugerencias que nos da en la Biblia inductiva. Mi deseo es que estén los libros de los salmos para cuando ya lleguemos a Malaquías, para que oren, para que si Dios quiere así sea. Yo ni veo que hay muchas notas, supongo que ya las leyó todas. Sí, señor. Sí, la última es, ¿cómo se llama?
La de Yohaira, ella aconseja a hacer la lista porque la va a bendecir, hacer la consecuencia del impío, las bendiciones del justo y como menciona usted, hacer el contraste, Ah, sí, que va a ser de bendición. Y después dice Yohaira que cómo se llama el libro de Eclesiastés y Cantares en esta serie. perdón. ¿Cómo se llama el libro de Eclesiastés y Cantares en esta serie? Ah, ¿Cómo bueno, se voy llama a... el libro, Sí, librito de... Ajá. Y una pregunta, nosotros no fuimos versículo por versículo para el 12, ¿verdad? no, no, Ah, ok, ok. prácticamente ni el 11, es que no nos dio tiempo. Sí, entiendo, no hay problema. Está bien, pues. Voy a pedirle al hermano Luis Fernando que de acuerdo a esto que hemos aprendido, ore, de acuerdo a esta sabiduría que Dios nos da. Pero antes quiero despedirme de cada uno. Johnny David, Dios le bendiga. Eh, Igualmente. eh, Mari, también, Dios le bendiga. Igualmente, hermano. Amén. Dios le bendiga. A Ivette, Amén. Dios le bendiga, hermana Laura, la de Mario. Dios le bendiga, Bendiciones. hermano Walter y hermana Laura y Judith. Dios le bendiga, Cristina. Buenas noches. Buenas Amén, noches. bendiciones. Amén. Dios le bendiga, Karen. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga Amén. a Agustín y doña Ruth. Dios le bendiga a Candy Ruth. Dios le bendiga. Buenas noches. Amén. Buenas noches. A doña. Buenas Buenas noches a noches. todos. Amén. Dios Que le Dios bendiga. los bendiga. Muchas gracias. Amén. Dios le bendiga a Ana Rosa, a Hasta luego. Luis Fernando y Paola. Amén, buenas noches. Amén. Dios le bendiga a Johaira. Y Dios le bendiga a los que están en Facebook o a los que van a estar o en YouTube. Y si me brinca alguno, me dicen, porque la verdad queremos despedirnos de todo, pero se me mueven aquí, entonces se me van para arriba, se me van para abajo, entonces por eso me Amén, cuesta. Sí. pastor, bendiciones. Amén. No sé si ya puedo responder la pregunta del libro de inductivo. Sí, que voy a averiguar. Ujú. Ah, ok, 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 disculpe. Bueno. Muy bien, vamos a orar. Hermano Luis Fernando nos va a dirigir en oración. Señor, buenas noches. Gracias por este de estudio. Hablando con mi esposa me decía que qué lindo sería que Proverbios estuviera separado por temas y no así, cada versículo o a veces cada versículo habla de un tema, del otro, entonces es muy difícil formarnos una idea, pero gracias porque es un libro cargado de sabiduría, Señor, y dice que el fruto del justo es árbol de vida Amén. y el que Amén. gana almas es sabio. Amén. Eh, entonces, Señor, somos justos por medio de Jesucristo Así es. y nuestro fruto es el árbol de vida. Amén. Así que te pedimos que podamos, en base a nuestros títulos honoríficos que tenemos por ser cristianos, comportarnos y llevar nuestras vidas en este mundo tan desastroso que estamos viviendo. Así que, Señor, te pedimos para que tú puedas bendecirnos, guardarnos, tener misericordia de nosotros, hacer que pasemos un buen fin de semana, Señor, ya que mañana es este feriado. Amén. Bendice nuestra nación ahora que va a entrar un nuevo gobierno. Amén. Y te pido que puedas bendecir a la señora presidenta, Amén. doña Laura, y darle sabiduría para que tome las mejores decisiones para el beneficio de nuestra nación, Señor. Bendice a cada tico, a cada extranjero que vive con nosotros, Señor. Tenemos tantos nicaragüenses, salvadoreños, hondureños. Señor, que Costa Rica se ha llenado de vida con toda esa inclusión de personas de otras naciones que han venido a hacer el bien. Amén. Y todavía mejor si son salvos, si forman parte de la familia de Dios. Así que, Amén. Señor, gracias porque eso me habla de los gentiles, de que iban a alcanzar salvación, tanto judíos como no judíos. Amén. Gracias por el libro de Proverbios, Señor. Está interesantísimo, pero son demasiadas ideas. Ayúdanos a guardar eh, como el resumen de todo esto que podría ser cómo vivir la vida bien y Amén. justos
Amén. y cómo viven la vida mal los impíos. Que sepamos diferenciar bien, Señor, y enseñarle a otros sobre este asunto tan complejo. Te pido una bendición muy, muy, muy especial para don John y Cristina, Señor, porque han sabido Amén. tener el libro, enseñarnos, no solo a nosotros los jueves, sino también los miércoles al otro grupo. Amén. Y te pido porque la meta es terminar toda la Biblia, Señor. Vamos ya casi por la mitad. Amén. Ayúdanos, Señor, también danos vida para poder ver hasta el último versículo de Apocalipsis. Amén. Y yo creo que la meta de don Johnny es después de eso volver a empezar. Así que gracias porque yo sé que eso a usted le agrada, ese amor que estamos teniendo por la palabra de Dios. Amén. Gracias por todo en el nombre de Jesús y que pasemos buenas noches. Amén. 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 Vamos, oremos por doña Olga, que es viuda de un pastor que se llama Jorge Muñoz. Ya ella va a partir también a la presencia del Señor. Oremos que Dios le dé fortaleza a ella y a su familia. Ellos sirven en Sierpe, allá en la zona sur. Entonces, ella está tranquila, me dijo el hijo, pero oremos por ellos. Ella se llama doña Olga. Que Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Buenas Bendiciones. noches. Amén. Amén.